Como ven, el panel es de 8 personas. Tenemos 1 hora y un poquito más, 1 hora, hora y media para el panel. Y como ustedes bien conocen a los panelistas, son personas muy experimentadas, muy conocedoras del sistema de salud, muy conocedoras de la salud, y yo la verdad no quisiera desaprovechar esta oportunidad en el marco de un panel en donde vamos a hablar del rol de los actores en la cultura o en el desarrollo de la cultura de la seguridad social en salud. Y yo quisiera, digamos, plantear una reflexión. Los panelistas recibieron algunos comentarios sobre los planteamientos generales y las preguntas generales. Doctora Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Llegó la vaca de la salud. Pero yo quisiera aprovecharlos a ellos en este panel para ir un poco más allá de esas preguntas generales, y he preparado unas preguntas más específicas, más concretas, y les pido a los panelistas que tratemos de responder esas preguntas en un par de minutos para que podamos aprovecharlos a ellos más, aprovechar el tiempo y tratar de buscar unas respuestas específicas sobre algunos aspectos, dada la experiencia y el conocimiento que ellos tienen. Hablar de cultura de la seguridad social en salud lo pone a uno a pensar en la cultura de la salud. Y yo creo que hay ahí un debate que de alguna manera todos los asistentes y fundamentalmente los panelistas lo conocen, que parte desde el cuestionamiento de la definición de salud. Y si la definición que traemos desde 1948 de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que la salud es el completo bienestar físico, mental y social del individuo y no simplemente la ausencia de enfermedad. Y subrayo la palabra completo, bienestar, para señalar que eventualmente es un… Doctor Carlos Francisco, al tablero. Necesitamos una silla. Y subrayo completo bienestar, que parecería un ideal imposible de alcanzar. Y contrasta esa definición con otra que viene planteándose a nivel mundial, de la cual entre otras es líder un médico colombiano que seguramente ustedes lo han oído mencionar, el doctor Alejandro Haddad, en donde con un grupo de médicos y de profesionales de la salud a nivel del mundo han llegado a una definición que parecería más racional para algunos. Y es que la salud es la habilidad de la persona y de las comunidades para autogestionar los retos y desafíos físicos, mentales y sociales que la vida nos confronta y que nos enfrenta. Entonces, si uno arranca de ahí, uno se pregunta cuál es la cultura de la seguridad social, la que emana de un ideal, de un completo bienestar, o la que emana de una gestión, autogestión de las personas y de las comunidades sobre su salud y sobre esos desafíos físicos, mentales y sociales que la vida nos enfrenta y nos confronta. Paralelo a eso, yo quisiera también, antes de empezar las preguntas, plantear algo que uno está viendo y escuchando y que de alguna manera uno también ve y está de acuerdo.
Vivimos realmente un torbellino derivado de la industria de la enfermedad. Y les voy a dar un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto. Hace 2 semanas y media, 3 semanas, la Asociación Americana del Corazón, Heart Association, disminuyó los niveles de cifras de la tensión arterial de los que tradicionalmente veníamos utilizando desde hacía 40, 50 años, yo soy cardiólogo, y los disminuyó de tal manera que las cifras a partir de las cuales desde esas guías planteadas por la asociación se habla de hipertensión arterial ya no son 140/90 de diastólica, 130/80, 130 de sistólica y 80 de diastólica. Se calcula que de la noche a la mañana con esas guías a nivel mundial se incrementó entre un 15 y un 25% el número de hipertensos en el mundo. Si uno dice que en el mundo podrían haber antes de eso alrededor de 1.000 millones de hipertensos, hoy tenemos alrededor de 200 millones de hipertensos más en el mundo y en Colombia pues habría que ver cuántos. Pónganle $1 por cada pastilla, $1 nomás, por cada pastilla que se tome o que se tenga que tomar uno de esos hipertensos en el mundo, diarias. Es un mercado de $200 millones diarios, que apareció de la noche a la mañana por una decisión de unas guías. Tendrán sus razones, pero lo remonto al argumento. Vivimos un escenario de la industria de la enfermedad y no del cuidado de la salud a lo largo de la vida. En ese marco es que yo quiero empezar a hacerles las preguntas a ustedes, particularmente sobre el rol de los actores en el desarrollo de la cultura de la seguridad social en salud, entendiendo la salud como lo que hemos mencionado. Y quisiera empezar por el doctor Orlando Jaramillo. El doctor Orlando Jaramillo tiene una experiencia larga en el sector salud, pero también en el sector de la protección social. Ha trabajado en la caja de compensación, en una caja de compensación familiar, y hoy preside el Hospital Mederi, y en el transcurso de su vida profesional también dirigió una EPS, y conoce desde diversas aristas este tema. Yo quisiera preguntarle, doctor Jaramillo, ¿usted considera que debemos ir más allá de la cultura de la seguridad social en salud a la cultura de la protección social? Si sí o no, ¿por qué? ¿Y eso qué significa a su modo de ver? Bueno, comienzo. Gracias, Augusto. Yo creo que comienzo por agradecerle al Ministerio y a la OIS la invitación para participar en este evento. Yo me siento muy a gusto, no solamente por estar tan bien acompañado, sino porque veo en el auditorio muchas caras interesadas y diferentes a las que en otros eventos está uno encontrando. Y creo que lo que hace la diferencia es la convocatoria que se hace desde el elemento central de la seguridad social, o como está planteado desde la pregunta de la protección social. Y asumiendo la invitación de 2 minutos para la respuesta es sí. Yo creo que lo que más me gustó cuando recibí la invitación a este evento fue encontrar que había una oportunidad de resignificar la salud, no solamente desde la atención de la enfermedad, sino de enmarcarla en el contexto de la protección social. Pero debemos ser cuidadosos para saber si estamos transitando en asistencia social todavía, o si estamos en previsión social, en seguridad social, o si verdaderamente estamos en protección social. Para estar en protección social estaríamos o tendríamos que estar hablando
de la construcción de un tejido social alrededor de la persona, donde la salud juega un papel fundamental, y es ahí donde tenemos que, insisto, volver a buscar la resignificación, y celebro mucho que podamos llevar, y por eso me atrevería a sugerir un cambio en la presentación. No es la salud en la cultura de la seguridad social, mejor dicho, quedaría mejor si dijéramos la salud en la cultura de la seguridad social y no la seguridad social en salud, porque volvemos a caer en el tema médico, que es como entendemos, entre otras cosas, el tema de la salud, y por eso nos vemos enfrentados a situaciones como la de darme cuenta de que a partir de hoy soy hipertenso por decreto del American, ¿qué? Bueno, American Heart Association, sí. 50% de los estadounidenses, según dicen ahora, son hipertensos, a partir de ese momento. Me piden que mencione y que salude muy especialmente a las 800 personas que nos están siguiendo por streaming en este momento, este foro. Doctor Burgos, desde el conocimiento suyo y ligado a lo que acaba de decir el doctor Jaramillo, ¿usted estaría de acuerdo con la aseveración de que hay que desmedicalizar la salud, que va de la mano de otra aseveración que uno escucha mucho? La medicina es de los médicos y la salud es de todos. ¿Está usted de acuerdo? Básicamente sí. Básicamente no, pero… Bueno, los datos que se han pasado ahora sí. Eso. Todas las evidencias estadísticas muestran que, y esta mañana se hizo mención de ese aspecto, más o menos entre el 10 al 12% de las enfermedades surgen de la situación de la prestación de los servicios. O sea que el resto, estamos hablando del componente genético, del componente ambiental, del componente de los estilos de vida, y estaríamos hablando también pues, de los aspectos sociales, culturales y económicos, vivienda, etc. En ese sentido, pienso que es totalmente cierta la situación. O sea que tenemos que generar instrumentos que, entre otras cosas, ya están creados. La ley estatutaria en salud, de la que ahora se habla un poquito menos que al comienzo, cuando fue sancionada por el presidente, creo que da los instrumentos, digamos, genera las maneras como podemos abordar el tema a través de lo que sería la atención primaria en salud, o atención primaria renovada, como se dice ahorita. Pienso yo que si somos consecuentes con ese diagnóstico, tenemos que ser consecuentes también con la terapia. La terapia tiene que ser activar todos los procesos que implica trabajar sobre el entorno, sobre los problemas sociales, sobre los problemas culturales, que todavía no se ha hecho. Estamos muy atrasados en ese proceso. Seguimos en lo medicalizado. Yo diría que aparte de eso, de que hay que desmedicalizar, también hay que, y discúlpeme el gazapo, desmedicalizar desde el punto de vista de que no siempre el médico es el que tiene que intervenir, correcto, es el que tiene que ejercer acciones, sino que él no siempre necesita, cuando le toque, utilizar medicamentos. Si nos atenemos a ese primer diagnóstico, podemos decir que los factores de solución están también, cuando el médico tiene que intervenir, en hacer gestión sobre los factores sociales, culturales y económicos. Ya tenemos la salida. La salida son la constitución de los equipos interdisciplinarios, en donde pues obviamente no se van a negar que va a haber también prestación de servicios y va a haber participación de la ciudadanía. No entiendo de esa manera cómo, si somos consecuentes con ese primer diagnóstico, no se ha operado todavía
sobre la constitución de lo que sería la norma o la manera de resolver el problema de la salud de las personas, desde ese punto de vista. Y además, que los médicos tenemos que convencernos de que, y yo diría que los pacientes, de que no todas las prescripciones son medicamentos, que no todas las prescripciones son tecnologías, que muchas de esas prescripciones son un cartapacio de recomendaciones, un cartapacio de insinuaciones o de modificaciones del estilo de vida de las personas. Cuando usted hizo mención, doctor Galán, respecto a esas modificaciones de las cifras de la tensión arterial, yo me pregunto, ¿ese 20% corresponde a quienes tienen que ser medicalizados o a quienes tienen que ser tratados con dieta? Si es cierto y si somos coherentes con que sí es una realidad o un riesgo para la vida de los pacientes, no todos van a ser medicalizados. Muchas gracias. Doctor Burgos, usted me abre a una pregunta para Denis Silva. Desde el informe Lalonde de 1974, se sabe, y lo sabemos en el sector salud, que el 90% de la salud de un individuo depende de sus hábitos de vida, fundamentalmente, de sus factores genéticos y del medio ambiente que lo rodea. Y tan solo el 10% de la salud del individuo depende de la organización de los servicios de salud. Pero que obviamente, y aquí y en Occidente en general, le dedicamos mucho más tiempo y recursos a la organización de servicios de salud que a lo demás. La pregunta para Denis es, ¿cómo considera usted que los ciudadanos, qué estamos haciendo mal en el sector salud hacia los ciudadanos? ¿Y cómo considera usted que los ciudadanos se pueden apropiar mejor de su salud, de su autocuidado, del autocuidado y cómo crear una cultura de autocuidado que sea efectiva y en la cual los ciudadanos se sientan comprometidos? Yo creo que básicamente tres aspectos. Uno, trabajar en resolver los determinantes sociales. Quiero devolverme al 2009 en el tema de la emergencia social, donde Álvaro Uribe o el gobierno de Álvaro Uribe pretendía que a los ciudadanos no se les iba a cubrir determinadas enfermedades porque, no sé, citar el ejemplo puntual, a aquellas mujeres que a sus hijos les daban diarrea, pero si no tienen agua potable, pues difícilmente los hijos van a tener oportunidad para tener mejor calidad de vida. Entonces, uno es trabajar en resolver los determinantes sociales. Dos, el tema de la humanización de los servicios de salud. Nuestro sistema no es tan malo como siempre se ha querido vender, pero nuestro sistema es perverso desde el acceso a los servicios de salud, porque no hay oportunidad. Y es perverso desde el modelo de contratación, ¿no? Entonces, cuando tenemos tres modelos, uno la cápita, dos el evento y tres el paquete. Pero para el ciudadano común y corriente, entender esta dinámica es casi que imposible, porque el ciudadano lo primero que llega en su contacto es el señor vigilante que está estresado, después la enfermera, donde el paciente transfiere toda la agresividad hacia la enfermera, y después donde el médico que tiene una carga de dolor, de estrés y de maltrato, y lo único que recibe es una prescripción, no hay una comunicación directa. Y lo tercero, tal vez desde el punto de vista nuestro, es trabajar para humanizar a aquel ciudadano que ya tiene una carga de enfermedad. En 30 segundos voy a comentar una experiencia. Con algunas de las agencias de Naciones Unidas acabamos de terminar unos conversatorios con mujeres rurales, donde en 12 departamentos trabajamos con mujeres rurales, porque no es lo mismo una mujer diagnosticada con cáncer en Bogotá, donde tiene el 70% de la capacidad instalada está en las tres principales ciudades del país. Pero para una mujer que vive en una vereda donde tiene que tomar un caballo para llegar a casco urbano, del casco urbano tomar una chiva para que la lleve a una ciudad y después pretender que el médico la remita a alguna de las ciudades principales, es la barrera más grande, porque la primera barrera que tienen esas mujeres es pensar con quién van a dejar a sus hijos. Entonces,
Buena parte de las mujeres rurales no acceden a medicina especializada simplemente porque tienen que negociar la salud de esa persona o el núcleo familiar que queda solo. Y lo otro es que llegan a ciudades tan deshumanizadas como Bogotá, donde el 80% de los ciudadanos no saben cuál es la puerta de ingreso al sistema de salud. Nuestro sistema, tres cosas fundamentales desde la óptica de los pacientes. Uno, con la llegada en vigencia de la Ley 100, acabamos las preexistencias. Fabuloso. Dos, cobertura universal. Hoy en día, si bien es cierto, no tenemos cobertura universal, pues sí estamos aproximados en un 96-98%. Y la tercera es la deshumanización de los servicios de salud. Definitivamente, en el panel de esta mañana, analizábamos que ser médico en Colombia es el castigo más grande, porque el médico está expuesto al maltrato del paciente, a la indolencia del sistema, al no pago por su conocimiento y su saber, y lo más importante, frases perversas como esta, que los médicos hacen parte de carteles, que los médicos son los testaferros de la industria y los pacientes. Entonces creo que si no le apuntamos a tres cosas fundamentales: trabajar en resolver los determinantes sociales; segundo, humanizar los servicios de salud; y tercero, así como firmamos el acuerdo de paz con uno de los actores que generaba más violencia, también tenemos que aprender a desaprender para dejar de agredirnos entre actores, porque creo que esto no está llevando a nada. Cuando el ministerio o los medios de comunicación o las organizaciones de pacientes empezamos a hablar de todas las cosas buenas que hacen los médicos en todo el territorio nacional. No todos los médicos tienen prácticas irregulares, por el contrario, creo que el 98% de los médicos en Colombia tienen la camiseta puesta por salvaguardar el derecho a la vida. Bueno, Denis, usted me abre para otra pregunta, pero esta vez para el doctor Carlos Francisco Fernández. Como ustedes bien saben, Carlos Francisco, primero que todo, es médico, pero ha estado muy involucrado en los últimos años. Hoy me gusta verlo ahí, les digo la verdad, porque siempre lo veo aquí preguntándole a uno, incisivo, metiéndole, ¿no? Entonces aquí, y yo quisiera arrancar por preguntarle a Carlos Francisco: ¿los medios de comunicación modulan la percepción de la salud de la población? ¿El criterio que los ciudadanos tienen sobre el sistema de salud, sobre la salud, lo hacen? Y si lo hacen, ¿cómo lo hacen? ¿Para qué lo hacen? ¿Cuál es el propósito? Deberían ayudar a modular, pero desafortunadamente no se cumple con eso, porque definitivamente la mayoría de los medios tienen intereses que muchos, que en nuestro contexto, muchos orbitan alrededor de ese negocio que naturalmente en el que se ha convertido la atención en salud. Hablo de la atención en salud y no en la salud. Hago un paréntesis, Denis, recibo obviamente recibo sin duda el guante y me lo planto frente a la premisa de que a mí sí me gustaría ver organizaciones de pacientes pidiendo agua potable para esta población. Usted que habla tanto de determinantes debería también entender que el papel de las organizaciones de los pacientes definitivamente no es solamente llorar sobre la leche derramada, sino que esa paciente que usted pone por allá en alguna parte que no ha tenido posibilidad de acceder a medicina especializada, hubiera tenido la posibilidad de llegar justamente, o de no llegar, si hubiera tenido obviamente la solución a algunos determinantes en los que estaría la buena alimentación. Yo no conozco una organización de pacientes que pida buena alimentación para los lactantes, por ejemplo. No conozco ninguna. Ni tampoco conozco ninguna organización de pacientes que esté en este momento pregonando, sí, en las puertas de las EPS para que a los hombres mayores de 50 años nos hagan el examen de la próstata. Pero sí para pedir los medicamentos de última generación. Y recojo el guante de Denis porque me molesta sensiblemente que los foros definitivamente se conviertan. ¿Usted qué dice? Que necesariamente tenemos que ser, digamos, respetuosos frente a los debates. A mí me gusta el debate intelectual, Denis. Y me gusta que me reten también desde el punto de vista intelectual.
pero no me gusta tampoco que se hagan esos comentarios que no. Aquí hay médicos que inducen demanda. Y tenemos que decirlo claramente, no son todos. Pero la medicalización y el negocio en el que se ha convertido el sector cruza necesariamente por muchas fórmulas de los médicos, que naturalmente tenemos que hacer ese mea culpa, no son todos. Pero también hay que entender que también hay organizaciones de pacientes que inducen demanda y que están al servicio de los laboratorios y que eso es un testaferrato y que tenemos que denunciarlo, y yo como periodista lo hago. Como también reconozco que los medios nos hemos quedado cortos porque definitivamente dentro de ese papel de moduladores y de esenciales avaladores de procesos que sin duda mejoraran el concepto de seguridad y protección social y no de atención a la enfermedad, nos hemos quedado cortos por 3 premisas. La primera porque no hay gente educada en este contexto, porque los medios de comunicación en un altísimo porcentaje están servicios a intereses que también están mediados por las pautas, y naturalmente porque en la mayoría de las veces la información que naturalmente se limita a nivel de los medios de comunicación sencillamente está condicionada también por quien paga, y los que pagan sin duda son los que tienen con qué. Por eso me gusta estar aquí de este lado, porque quisiera decir esto dentro de un contexto simple. Lo que nosotros hacemos no va más allá de un efecto en el 15% del bienestar de la gente. Es decir, los médicos con toda su bondad, los servicios de salud con toda su bondad, las EPS con sus restricciones o no, o el mejor sistema de salud organizado dentro de un marco, si se quiere, ideal, no llega más allá de un efecto positivo que sobrepase el 15% del bienestar de la gente. El resto son determinantes. Y César, yo quisiera ver a los especialistas en el campo, justamente llevando todos estos procesos de promoción y prevención, saliéndose de los consultorios y naturalmente no tratando de convertir aquí, como hemos convertido muchos de los procedimientos en subespecialidades. Aquí un médico va y hace un crucero por el Caribe y viene y aprende un procedimiento y llega a subespecialista. Y eso ha convertido en este sistema de salud, en un elemento, en un sistema absolutamente ineficiente y costoso. Y yo soy médico, y también tenemos que hacer ese mea culpa. Le respondo, doctor Galán, los medios de comunicación deberían cumplir un papel absolutamente modulador dentro de lo que son los componentes educativos y propositivos a favor justamente de ese sistema de seguridad social que propenda por los factores de protección social y no solamente quedarnos simplemente en la garantía condicionada muchas veces por nuestros intereses de favorecer servicios de salud que de una u otra forma responden muchas veces a la industria. Deberíamos hacer más. Y obviamente estos debates sirven. Muchísimas gracias por la invitación y me gusta estar de este lado, doctor Galán. Muchas gracias, doctor Carlos Francisco. Muy bien, muy bien. O sea, una de las cosas que uno le deduce de lo que se está planteando es que parte de la renovación de esa cultura de la salud nos tiene que orientar a la verdadera salud, a que un hospital, una bata blanca y un fonoendoscopio, por importantes que sean, no es salud o no son salud. Yo quisiera preguntarle, digamos, parte de la cultura está impregnada por algo que tal vez algunos de ustedes no conocen, pero la mayoría, por supuesto que sí, la patogénesis, o sea, la génesis de las enfermedades. Yo quiero preguntarle al doctor José Ignacio Zapata, que viene estudiando y que viene aplicando en su experiencia, la salutogénesis. ¿Qué es la salutogénesis? Y si ese es eventualmente un camino que nos pueda servir para recorrer eso hacia la cultura del cuidado de la enfermedad a lo largo de la vida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo celebro que este Ministerio de la Enfermedad se convierta en el Ministerio de Salud ahora sí, ¿sí? Porque hemos sido el Ministerio de la Enfermedad toda la vida y yo no había visto en los medios nunca promocionar la salud como lo hemos visto en los últimos años y eso me encanta, ¿sí? Y por eso nos dimos en el hospital a la tarea
de revisar el concepto de salutogénesis, porque los médicos sabemos mucho de patogénesis, pero no sabemos cómo generar salud, porque somos los guardianes de la enfermedad. Y en consecuencia lo que hicimos fue secuestrar la salud. Y todos los años en el Instituto Roosevelt el dilema es, oiga, hospitalizamos 10.000 pacientes, pero dejamos de atender 18.000. Necesitamos más camas, 2 hospitales más o 3. O sea, no, yo no quiero una cama más, yo quiero una solución distinta. La solución distinta pasa por la salud, pasa por buscar esos determinantes de la salud y convertirnos nosotros en esos guardianes y ejemplos transformadores de la generación de un buen vivir en salud. Para eso hemos creado una unidad dentro del hospital que tiene además una gran área que es la medicina integrativa. Y esa medicina integrativa no es medicina homeopática, no es acupuntura, es precisamente un profesional integrador que tiene un componente enorme en la espiritualidad de nuestros usuarios. Y ahí tengo que hacer una reflexión importante, y es que para ser sanos hay que ser felices, para ser sanos hay que volver al ser, hay que volver al espíritu. Les pongo un ejemplo de mi vida personal, que le pasa a toda la comunidad. Dolor lumbar igual a antiinflamatorio, insomnio igual a somníferos, obesidad o sobrepeso igual a nutricionista, medicamentos, cirugía bariátrica. ¿Cuándo me duele a mí la espalda? Cuando tengo sobrepeso, cuando no hago ejercicio. ¿Cuándo me deja de doler? Cuando tengo el peso controlado, como lo tengo hoy, bajé 10 kilos. Y cuando hago ejercicio, no tengo que tomarme un solo antiinflamatorio, no me duele nada. Esa es la verdadera salud. Hay que amar más, hay que dormir mejor. Ahí es donde está el futuro seguramente en nuestra comunidad. Y termino con un pequeño ejemplo de vida. Mi padre hace 8 años amaneció un día muy malo. Yo tengo un hermano cirujano cardiovascular en Medellín. Le mandó un cardiólogo a la casa, le hicieron un electrocardiograma y le dijeron que tenía un infarto en curso. Mi padre tenía en ese momento 90 años. Mi hermano, que es un héroe de la enfermedad, recomendó que lo hospitalizara. Y mi padre me hacía mucho caso a mí. Mi hermano me llamó y me dijo, oiga, mi papá no se quiere hospitalizar. Mi padre era un hombre muy especial y le dijo al médico, hombre, yo no me voy a hospitalizar hoy. Dijo, ¿por qué? Porque yo no pensaba salir hoy, dijo mi papá en su humor. ¿Sí? Pues mi padre vivió 6 meses más tomándose una aspirineta y le ahorré a él 100 millones de pesos y murió en paz en mi casa, rodeado de su madre, de sus hijos, 1 hora después de un desayuno de media taza de frijoles, medio chorizo y media arepa. Esa es la vida, esa es la salud, no lo contrario. Muchas gracias, doctor Zapata. Bueno, yo creo que esto nos apunta al siguiente panelista, doctor Gabriel Mesa. Y la pregunta, pues tendría un preámbulo. El nombre de la EPS no fue escogido al azar. Entidad promotora de salud. Usted dirige una de las EPS, quizás la más destacada, una de las más destacadas y quizás la mejor que hay en Colombia. Pero sí quisiera preguntarle, ¿qué es lo que ha hecho tan difícil que muchas EPS no puedan satisfacer mejor esa naturaleza de ser promotoras y protectoras de la salud de sus afiliados? ¿Qué se debe hacer para que las EPS fortalezcan una cultura de la promoción y de la protección de la salud? Muchas gracias, Augusto. Pues yo sigo donde dejó José Ignacio, y yo creo que nos hemos contado la historia equivocada en este sistema desde hace 20 años y el mundo todavía se cuenta la historia equivocada. Y llamamos el sistema de salud un sistema de enfermedad, donde realmente estamos enfermando a la gente y donde nosotros como aseguradores no hemos entendido que nuestro rol es tener la gente más sana y es acompañarlos en un papel distinto. Y de hecho, como decía yéndome de lo que hizo José Ignacio, el sistema ha sido montado sobre el miedo.
¿cierto? Y no sobre el amor. Y ha sido que es para servir a los médicos y no para servir a los pacientes. Y el sistema de salud tiene que ser para servir a los pacientes, para tener gente más sana, porque el negocio tiene que ser la salud y no la enfermedad. Y no nos puede dar miedo que se acabe la enfermedad, porque la enfermedad nunca se va a acabar, porque finalmente somos pues seres finitos que nos vamos a morir algún día de algo y siempre habrá cabida para resolverlo de maneras distintas. Yo esta mañana no pude venir porque tenía una reunión con uno de los fundadores de Singularity University, con Salim Ismail, donde hablaba de la abundancia y donde decía que la tecnología es, digamos, esa herramienta que nos permite volver abundante lo que era escaso. Pensemos la tecnología para hacer un bombillo, ¿cierto? Que hoy un bombillo no vale nada. Cuando Edison lo inventó, pues un bombillo valía, y que eso se mueve por la ley de Moore, como muchos de los componentes del sistema de salud se mueven por la ley de Moore, que dice que el tiempo de duplicar la capacidad de los procesadores es 2 años y se reduce el costo a la mitad, o sea, cada 2 años, y eso aplica para biotecnología, para impresión en 3D, inclusive impresión de órganos, para una cantidad de cosas. Pero además veíamos que nosotros no estamos capacitados como especie para manejar la abundancia, para gerenciar la abundancia, y seguimos pensando que es un sistema donde hay escasez, y donde si miramos que mantener los afiliados más sanos es mucho más costo efectivo, mucho más barato, donde atenderlos más rápido, donde la señora que tiene cáncer de seno, entregarle la quimioterapia inmediatamente y no esperar 3 meses para que progrese de estadio, es muchísimo mejor para todos, porque gana la paciente, gana la familia, gana el médico, gana el sistema, gana el hospital, gana el asegurador. Y ese es el paradigma que nos tenemos que cambiar, es que hacer las cosas bien es más barato, mantener la población sana es mejor para todos, y finalmente pues el negocio es la salud y no la enfermedad. Y yo creo que pues depende de nosotros. Hoy estamos en un momento único de la historia. O sea, si miramos los cambios, la velocidad como está cambiando el mundo, el ser humano todavía no lo entiende, pero tenemos unas oportunidades excepcionales, de verdad, de tener poblaciones más sanas, más felices, y que ya que no estamos viviendo 40 años, sino 80 años, esos 40 años adicionales valga la pena haberlos vivido, para tener vidas más plenas, más felices, más entregadas al servicio de los otros. Muchas gracias. Bueno, hasta este punto estamos como en un escenario donde hay bastante consenso, afortunadamente, sobre unos aspectos centrales del tema de salud. El tema es el cómo y varias otras cosas que todavía tenemos que tratar, pero hay una realidad que enfrenta los sistemas de salud, y no solo el de Colombia. Hay una realidad demográfica, no sé si ustedes tengan presente el estudio de carga global de enfermedad publicado hace un mes, más o menos, nos muestra que en Colombia se nos adelantó la expectativa de vida que teníamos para el 2030 y 2035, 15 años, y la cumplimos en el año 2016. De acuerdo a las proyecciones que habían, la expectativa de vida de una mujer llegaría a los 81 años en el año 2030 y de un hombre a 76 años en el año 2035, y esas cifras se cumplieron, repito, en el 2016. El proceso de envejecimiento se nos aceleró. La migración, todo el tema de desplazamiento, grandes conglomerados urbanos, las nuevas tecnologías en salud, aquí ya lo mencionaron, los sistemas judiciales influenciando, la autonomía médica, todo eso va generando presión de necesidades sobre unos sistemas que tienen limitaciones grandes en recursos. No solo los colombianos, el colombiano, en general todos. Y eso es una naturaleza, pues, una realidad que estamos viviendo. Yo quisiera preguntarle, porque digamos la conclusión de eso es que los sistemas de salud deben priorizar. Y yo quisiera preguntarle al doctor Jaime Calderón, que ustedes bien conocen, fue presidente de la Sociedad de Sociedades Científicas, de la Asociación de Sociedades Científicas, y actualmente dirige el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud. Si hay un procedimiento, un proceso para la definición de esas tecnologías
¿ese procedimiento tiene priorización? ¿Hay definida una priorización para la incorporación de esas nuevas tecnologías? Yo sé que particularmente usted desde el instituto está encargado de aspectos puntuales de evaluación de las tecnologías con unas metodologías claras y precisas, pero hace parte de una cadena en donde se debe tomar una decisión producto de una incorporación de unas nuevas tecnologías, sí o no, con unos criterios, con una participación ciudadana y de grupos médicos y grupos de interés que nos permita llegar a una decisión legítima, en fin, pero que debería partir de una priorización. Si es así, ese procedimiento se debe ajustar para esa incorporación de nuevas tecnologías. ¿Usted considera que sí, considera que no? ¿Y cómo se debería hacer? Bueno, primero gracias a los organizadores por invitarme. La respuesta contundentemente es sí, pero yo antes de desarrollar ese sí, quisiera hacer una reflexión sobre lo que han dicho anteriormente. Primero, no creo que se pueda dividir salud y enfermedad. La salud y el hombre la persona más saludable está enfermándose hasta el final. Lo que ha sucedido es que somos víctimas o prisioneros del éxito. Inicialmente en el siglo XIX y a principios del XX los hospitales eran sitios para ayudar a bien morir. Aparecen los antibióticos y cambia la expectativa de la medicina y empieza a verse posibilidades de curación. Y si bien hoy la expectativa de la vida no se debe fundamentalmente al éxito de la medicina, sí está ligado en una buena parte a ello. Claro, el desarrollo de infraestructura, del agua potable, de la civilización, nos ha permitido tener una vida que nos da la esperanza de una expectativa mayor. Pero la medicina, con su éxito, también contaminó la mente del ser humano, sobre todo en Occidente, sobre la perspectiva de una longevidad mayor a 100 años, y los que tienen mucho poder y mucho dinero están buscando los mecanismos para la inmortalidad a través de trabajar con inhibidores de la enzima que puede controlar el consumo de los telómeros a nivel mitocondrial. De tal manera que ahí estamos, ese es el escenario del contexto del mundo actual con relación a la medicina y con relación a la salud. Pero hay otro elemento que también nos hace prisioneros, que es propio a la condición humana. El ser humano en sus 2/3 de su vida normal, si la ponemos en 75 años, los 2/3 de vida tiene aversión al ahorro económico y al ahorro de salud. Solamente empieza a preocuparse y a ahorrar cuando empieza a entrar a la tercera edad. Ese es un mecanismo por lo cual es tan difícil, por ejemplo, que la gente ahorre para la casa. ¿A quién le dice a un muchacho de 18 años que es proclive al riesgo que ahorre en salud, cuando todo lo que hace generalmente es poniendo en riesgo su propia salud? Entonces, diferenciar ese riesgo, esa salud-enfermedad, esa dicotomía no existe. Y se ha desequilibrado en la medida en que nosotros tenemos esa condición de éxito de la medicina que ha generado unas nuevas expectativas, y los sistemas, por supuesto, reflejan ese desequilibrio. Se plantea entonces el tema de la priorización, que sí, y sí existen los criterios, y estos criterios han sido construidos de una manera participativa, nacional, incluyente, y que ese sistema ha obedecido también al instituto al IEDS ha generado la metodología, pero ha sido el ministerio quien ha desarrollado esos criterios con los cuales se generan las priorizaciones, los criterios de priorización, específicamente para un tema que es qué se va incluyendo en el plan de beneficios con cargo a la UPC. ¿Por qué? Y luego de una manera un poco casi arbitraria se extrapola al sistema subsidiado, pero dentro del contexto de la ley estatutaria de un plan implícito donde todo está incluido. Estos criterios tienen que pasar también por un problema ya dentro de la sociedad, que es el conflicto o el dilema ético, que es no solucionable. ¿A qué me refiero?
todos sabemos que las acciones de salud pública son de alto impacto y de bajo costo, y que las acciones de medicina son, ya tú lo habías dicho, es de muy bajo impacto y de altísimo costo. Una cirugía de coronarias, en mi especialidad, no prolonga un día de vida, mejora los síntomas, que a la persona no le dé angina, y vale millones. Y así hay una inmensa cantidad de acciones o de prescripciones médicas usando tecnologías que son muy costosas, que son muy efectivas en términos de calidad de vida, pero que son altísimamente costosas y que no impactan en la salud de la población. Pero si aquí ponemos a votar entre los que estamos en este recinto, si en un lado está un niño con una enfermedad de hipoplasia del ventrículo izquierdo, que es incurable en el mediano plazo, pero que en el corto plazo pudiera ser susceptible de 4 o 5 intervenciones quirúrgicas, múltiples medicamentos, múltiples prestaciones clínicas, y que hoy sabemos que a los 14 años va a fallecer, en el mejor de los casos, y no todos, sino unos poquitos que van a llegar hasta esos 14 Con una años. calidad de vida. ¿Ah? Con una calidad de Con vida. una calidad de vida y un impacto social, familiar, doloroso, etcétera. Pero si aquí sale en Caracol, RCN, en cualquier medio, sale la foto en El Tiempo, en El Espectador, nos muestran esta y nos dicen, hay que salvar esta vida, yo estoy seguro que todos vamos a votar porque ese niño indefenso que vemos allí intubado nos conmueve el corazón, y a los médicos nos enseñaron que había que salvar y poner todos los recursos físicos, humanos, psicológicos, económicos para salvar esa vida, bajo el criterio también de la esperanza, porque puede ser que dentro de 14 años ya esté la solución. Y si al otro lado ponemos el costo de oportunidad que generó eso, que los recursos que el sistema se dieron allí para salvar ese niño con una racionalidad de la nobleza y del humanismo y de la humanización de toda la sociedad, vemos que esos recursos hicieron falta, por ejemplo, para tener cobertura en vacuna, en una vacuna específica, en tratamiento de malaria o de tuberculosis o de algo que realmente sabemos que puede ser muy efectivo. Pero y que se me impacta está adelantando una pregunta que le tengo para más adelante. a la salud poblacional. Entonces, este dilema ético que es irresoluto solamente tiene una forma de tratarse, que es a través de un procedimiento que sea legítimo. Y ese procedimiento legítimo tiene que darse en la construcción legítima del no. Y esa construcción legítima del no tiene que tener en cuenta lo que es la participación, la percepción, pero también la educación de la gente. Y en este momento, para la pregunta específica... Doctor Jaime, yo sé para dónde va usted y le pido el favor, se la tengo, esa pregunta se la tengo para más adelante. Bueno, entonces concluyo lo del sí. El sí, hay un criterio de priorización, es mandatorio legalmente la priorización y la actualización permanente, pero claro, siempre esta priorización tiene una restricción, que es la restricción fiscal. Y la restricción fiscal no está dentro del sistema de salud, está dentro del Estado colombiano, a través de la disponibilidad que tenga de recursos. A esta mañana se hablaban de dos cosas muy importantes, claro, la parte de los comportamientos humanos, pero también desde la perspectiva de cómo el recurso pueda ser visto desde la productividad, desde la enfermedad o simplemente desde la restricción. A mí se me antoja que nosotros todavía estamos muy quedados en unas teorías económicas que no miden, sino solamente la restricción fiscal como un elemento de ahorro con relación al recurso, y no con otros componentes, otras variables como puede ser la productividad o el impacto del bienestar de la sociedad o de la construcción de ciudadanía y de tejido social. Dejo ahí entonces. Bueno, gracias. 9 minutos, pero bueno, vamos avanzando. Doctora Claudia, los últimos siempre serán los primeros. El doctor Jaime nos abrió un tema
y lo planteó clarísimo, o sea, cómo digamos, esa relación entre el gasto asistencial, que al final de la jornada no produce mucha más salud, y el gasto en la salud pública, que tiene muchísimo más impacto y mucho menos costoso. Pero en su experiencia, en su conocimiento, en lo que ha venido trabajando, yo sí quisiera preguntarle qué más acciones se pueden o se deben realizar para incrementar la cultura de la transparencia de precios y la pertinencia para el acceso de la población a los medicamentos y a las nuevas tecnologías. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Me sorprende gratamente las reflexiones que se están haciendo acerca de el papel, yo diría casi que marginal, que tienen las tecnologías, sobre todo las altas tecnologías, las novedades, estas farmacológicas y en general de dispositivos médicos, frente a otros asuntos que tienen muchísimo más impacto en salud, y escucharlo desde los médicos y desde las diferentes entidades me parece que es un avance muy grande en la cultura de la seguridad social y en la cultura de la salud. Y al final, hacer eso, esto significa, yo he usado una frase que me parece que para efectos de crear una cultura puede ser utilizada en otros escenarios, y es tratar de incorporar un escepticismo saludable frente a las nuevas tecnologías hipercaras y reconocer que a veces las intervenciones más sencillas, las más conocidas, que son mucho más baratas, tienen un impacto muchísimo mayor. Para aumentar la y eso significa crear cultura de la seguridad social y protección de la salud también, y el entendimiento del sistema de salud como un bien público que nos atañe a todos. Y eso también significa dotar de transparencia las decisiones y cumplir un rol como ciudadanos en exigir transparencia sobre las decisiones. Por un lado, en los precios de los medicamentos y de las intervenciones médicas. Se ha documentado suficiente que nuestra sociedad, nuestra ciudadanía es un poco insensible al precio. Yo quiero que me den la última tecnología y me den todo y me atiendan ya y me atiendan rápido, independientemente del precio. También se ha documentado mucho que particularmente la industria farmacéutica y ciertas organizaciones de pacientes dicen: a mí no me importa el precio, lo importante es que me atiendan. Y yo creo que el mensaje, después de decir escepticismo saludable sobre lo nuevo y más bien lo conocido, tenerlo con más, pedirlo con más tranquilidad, el otro punto es: el precio sí importa. Y me gustaría saber el precio. A mí me gustaría saber el precio, qué diferencia hay entre lo que me está mandando ahora y el tratamiento estándar y que yo puedo conseguir de una manera más sencilla. Es más, ojalá me mande del POS porque me toca hacer menos trámites. Es más fácil y es más rápido acceder a los medicamentos del POS. Por enseñarle a la ciudadanía a eso y hacerlo transparente. Hay instrumentos que se han diseñado para eso. No están disponibles públicamente de manera masiva. En las farmacias, en las droguerías, en las EPS, en los dispensarios de medicamentos debería estar disponible la información del precio por nombre genérico de los productos, y que la gente no se asuste porque le den el más barato. Al contrario, diga: no me molesta que me den el más barato porque eso puede significar que le den a más gente, que haya más cobertura. No me molesta eso. El segundo es la relación precio-calidad. En alguna medida es una falacia, y eso significa tener más reconocimiento, más apropiación de la agencia sanitaria nuestra. En Colombia la gente no cree en el INVIMA, y el INVIMA resulta que es la agencia de referencia para la región de las Américas. En Costa Rica dicen: si el INVIMA lo aprobó, yo acepto que el INVIMA lo haya aprobado. En Guatemala dicen eso, en Bolivia dicen eso, y acá dicen: no, deme el más caro porque yo no creo en el INVIMA. Porque hay una relación, hay una cosa en la corteza cerebral que dice: más caro mejor, y resulta que a veces lo más barato puede ser lo más sencillo. Los genéricos son un bien público también, son una manera de proteger los recursos del sistema, y uno debería tener transparencia de saber cuál es el nombre genérico de lo que me mandaron, y ojalá me den el más barato porque eso significa que tenga más cobertura para todo el mundo.
Y finalmente, en esa lógica del escepticismo saludable, deberíamos hacer un esfuerzo más grande por disminuir, yo diría que el arribismo tecnológico en la atención básica. Lejos estamos hoy de hacer una práctica del manejo adecuado de la diarrea, de la enfermedad diarreica aguda, con las clásicas, nobles, baratas e hiperconocidas sales de rehidratación oral. En Colombia hay una epidemia de uso de estas mezclas de lactobacillus y de recomponedores de la flora bacteriana, cuando la clásica, conocida, barata y noble intervención más impactante para disminuir el impacto de la enfermedad diarreica aguda se llama las sales de rehidratación oral. Estas cosas deberíamos volver a eso. Ok. Transparencia en eso. Muy bien, muchas gracias. Doctor Jaramillo, usted nos planteó en su primera intervención pues que sí, que había que evolucionar hacia una cultura de la protección social, que incrementara el tejido social y demás. Hoy nacen en Colombia, en el día de hoy, 2.000 niños. Niños y niñas, pues digamos, pero 2.000 bebés están naciendo hoy. Nacen con una expectativa de vida más o menos de 80 años. Van a vivir hasta el final de este siglo. Esa es su expectativa de vida. Para usted, ¿cuál debería ser la cultura de la protección social y el cuidado de la salud con la que deberían vivir esos niños los próximos 80 años y cómo les deberíamos ayudar para que tuvieran esa cultura? Fácil. Bueno, yo esa quisiera es la idea, como que sea fácil. Yo quisiera como volver un poco sobre algo que me parece interesante, y es que, o mejor voy a entrar de una vez para no caer en lo de Jaime de los 9 minutos. A mí me parece que el tema de abordar el cambio cultural de las generaciones por venir, lo veo muy similar a lo que pasa en la Facultad de Medicina o en el hospital. Y es que los médicos están generándole un currículum oculto a sus estudiantes y después nos asombramos de que los estudiantes salgan con unas prácticas, no quieran el sistema de salud, quieran vivir en Europa y no en Colombia, detesten los pueblos y toda una serie de cosas que nos asombramos, pero es que eso es lo que comentamos en los corredores después de la clase y se nos olvida que todo el tiempo estamos siendo observados y que eso repercute en la gente. Entonces, de verdad tengo como la dificultad de ponerme en la tarea de decir, bueno, tengo una propuesta para las próximas generaciones, porque es que… ¿Por dónde empezamos? Yo le digo por dónde empezamos nosotros en el hospital, y es por comprometernos con nuestro metro cuadrado. O sea, yo no tengo una propuesta nacional, tengo una propuesta en el hospital que es muy sencilla, y lo que nosotros decimos desde el punto de vista de cambio de cultura es que habremos cambiado la cultura de la institución el día en que las historias que nuestros pacientes cuentan en la calle de lo que nosotros hacemos sean las mismas que contamos nosotros al interior del hospital. Esto quiere decir que llevado al sistema de salud no vamos a poder nosotros vivimos en una situación dicotómica, para no ponerle otros términos, donde nos echamos unos cuentos sobre el sistema de salud, pero vamos a la práctica y eso no se aplica en ningún momento. O sea, no se aplica al punto que cuando yo me vuelvo paciente, miércoles, el sistema de salud es una pesadilla para mí. ¿Sí? Y eso es lo que yo trato de hacer en el hospital para que no sea una pesadilla para la gente. Entonces, la respuesta concreta es, la forma como podemos hacer un cambio es, insisto en lo que comencé, resignificando el sistema de salud a partir de darle un contexto distinto,
diciendo que tenemos que ser coherentes con lo que pensamos, decimos y hacemos, y definitivamente alinear las historias para que esto no se nos vuelva un tema que yo sí quisiera entender, que el sistema quisiera vivir, el sistema de salud del que yo hablo y deseo cuando llamo a pedir una cita en la EPS. Si no logramos alinear eso, es muy difícil y ese es el verdadero cambio cultural. Ok, muchas gracias. Denis, yo sé que usted debe tener para ahí guardado un derecho de réplica por algún comentario que recibió, pero antes de ese derecho de réplica, yo quisiera que va de la mano de la pregunta anterior, no de la respuesta, pero de la pregunta, de la pregunta anterior, y es, nosotros los seres humanos estamos muy pendientes de nuestros activos. El activo, la casa, el carro, la moto, y las cuidamos, y las pulimos, y las lavamos, y le hacemos no sé qué, y las mejoramos. Pero el activo de la salud, que es el activo más preciado que tenemos, los seres humanos, como que eso lo damos por garantía. Como que eso es algo que sí, pues que está ahí y uno no lo ve como algo tan preciado hasta que lo pierde. ¿Cómo hacemos para cambiar esa cultura? ¿Qué podemos hacer? O sea, es un tema, sí, seguramente de los colegios, pero ¿qué más hay que hacer? O sea, yo creo que todo esto que hemos oído hoy implica un cambio cultural muy profundo, muy grande, en donde quienes estamos aquí hoy, o de alguna manera lo que ustedes representan y lo que representamos todos, tenemos que buscar la manera de trabajar juntos para producir verdaderamente ese cambio. Desde los ciudadanos, ¿qué más pueden hacer para concebir la salud como su activo más preciado? La salud, no la enfermedad. Es complicado porque siempre se nos ha inculcado que los curas, las monjas y los pastores van a resolver la parte espiritual, los antropólogos de dónde venimos y los médicos la salud, y como que los ciudadanos desde el colegio se nos enseña que como que ya todo lo tenemos resuelto, ¿no? Y yo creo en el proceso de aprender a desaprender. El tema de la salud es responsabilidad individual, es responsabilidad familiar y es responsabilidad de hábitos de educación. Entonces, creo que es necesario no seguir trabajando la salud como un ente aislado, sino articularlo definitivamente con otros sectores y con otros actores que son importantísimos en el proceso del cuidado de la salud. Cuando analizamos en medios de comunicación todo el nivel de corrupción que hay en el tema de los alimentos que se facilitan a los niños en las escuelas, pues desde ahí el mensaje que estamos dando para los niños es negativo 100%. Entonces creo que es un proceso donde todos tenemos que participar, pero el primer responsable de su salud es el paciente, es el ciudadano desde lo individual y no es el Estado. Ahora me asiste el derecho a la réplica, pero antes del derecho a la réplica, con todo el respeto de lo que voy a decir, creo que las encuestas de satisfacción de las EPS donde ranquean a Asura como la mejor EPS, que indiscutiblemente lo es un castigo, porque pareciera que hoy en día tenemos la selección adversa como el eje central. Una EPS no le presta los servicios a los ciudadanos y los ciudadanos se tienen que ir para la mejor, que es Sura. Pero a esa EPS que está generando estrategias directas o indirectas de selección adversa, no pasa nada. Y la viceministra se desgastó, hizo un excelente trabajo con todo el decreto de afiliación única, y la 1122 y la 1438, pues también nos define sanciones para aquellas EPS que prestan malos servicios de salud y no pasa nada. Los de Sura tienen que estar muy preocupados porque definitivamente la carga de la enfermedad se la estamos transfiriendo a la mejor EPS que en este momento hay en el país. Pero también, viceministra, usted está haciendo un trabajo excelente. Y si me permiten 10 segundos, lo que hizo un veedor al llamarla a usted corrupta no tiene presentación, porque si hay en el ministerio una de las personas éticas, transparentes, es usted. Y si usted decide demandar a esta persona, hágalo, que nosotros la acompañamos en eso, porque conocemos su hoja de vida, que es intachable.
Tal vez en muchas cosas no vamos a estar de acuerdo porque tenemos miradas diferentes, pero felicitaciones por eso. Y voy a la réplica. ¿Cuánto es el componente que invertimos en medicamentos? El 10, unos actores dicen que el 10, otros actores que el 12, que el 15, nosotros creemos que el 20%. La viceministra y su equipo de trabajo vienen liderando un proyecto de transparencia o transferencia de valor. Hoy en el almuerzo le decíamos al ministro, ¿por qué esa transferencia de valor solamente la queremos hacer en el 20% que está lo de medicamentos? Resulta que la industria farmacéutica se relaciona, yo no hago parte de no soy testaferro, y en eso siempre voy a levantar la voz y estoy, pero así, directamente ofendido, y públicamente le hemos pedido al tiempo que denuncie a las organizaciones y a los médicos que tienen pruebas de que son testaferros. Pero vuelvo al tema de la transferencia de valor. ¿Por qué no lo hacemos en toda la cadena? ¿Cuánto cobra un medio prestigioso por hacerle el juego a la casa farmacéutica de lanzar un producto a través de un foro? La industria apoya a los medios de comunicación, apoya a algunas organizaciones de pacientes, apoya a algunos médicos, no a todos. Nuestra diferencia con algunos medios de comunicación es satanizar la relación entre dos actores legales. Industria farmacéutica es un actor legal, es tan legal que maneja el 20% del presupuesto de la salud. Nosotros, públicamente, tal vez el doctor Carlos Francisco no lo ha visto, pero fuimos los primeros en apoyar al señor ministro con todo el tema de la regulación de precios. En el tema de la liberación de Gliber, ¿quiénes fueron los primeros en levantar la mano? Los pacientes, no los médicos ni los medios de comunicación. ¿Cuántos talleres hizo Novartis con algunos medios para defender? Y eso sí no es corrupto, ¿no? O no hay un vicio de satanizar esa relación entre medios de comunicación e industria farmacéutica. Señora viceministra, hoy en el almuerzo, para finalizar, le propusimos al ministro, ¿por qué no hacemos transparente toda la relación? ¿Cuánto invierte el Ministerio de Salud en contratos con medios de comunicación? ¿Cuánto dinero reciben las organizaciones de cada una de las casas farmacéuticas, nacionales, transnacionales y multinacionales, con médicos? Pero también, ¿cuánto invierten las EPS? Es que me llama poderosamente la atención que algunas EPS pautan en horario AAA. Yo soy ingeniero químico, soy licenciado en filosofía y soy licenciado en teología. Pero cuando analizo cuánto puede ser el costo de la pauta en medios de comunicación, pautan en horarios AAA, pautan en media página, en periódicos de alta circulación, pero no tienen para dar acetaminofén. ¿Cuántas IPS se han construido con el valor de la UPC? Entonces, no nos desgastemos generando transparencia o transferencia de valor en el 20% de la cadena. Hagamos que las relaciones sean públicas en todos los actores. La ñapa. Doctora Claudia, la mayoría, el 90% de los pacientes no tienen claridad qué es un medicamento genérico, qué es un medicamento copia y qué es un medicamento innovador. No se puede decir que un médico falta la ética porque le prescribe a un paciente un medicamento de última generación. Si el paciente requiere eso, prescríbaselo. Si el paciente no requiere eso, no se lo prescriba. Los médicos son los que prescriben. Que hay pacientes que han abusado del sistema indiscutiblemente, y a esos pacientes deberían de cobrarle cada uno de los abusos que hay en el sistema. Mañana es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Resulta que un político de estos que buscan votos sale a decir que aquellos seres humanos que utilizamos preservativos somos inmorales. Yo utilizo preservativo en todas mis relaciones sexuales. Muy bien. Bueno, doctor Burgos, voy a aprovechar dos preguntas del público para cambiar una que le tenía, pero que está muy relacionada, que me parece que son muy interesantes porque tienen que ver con un proceso de cómo se crea la cultura, y parte de la cultura se constituye a través del ejemplo.
Y la pregunta es, ¿considera que el autocuidado que tienen los médicos y el personal asistencial, el autocuidado, tenga importancia significativa en la proyección de autocuidado sobre los pacientes? Y la segunda pregunta es, de acuerdo al planteamiento de las mayorías de panelistas, de la mayoría, de enfocar el sistema hacia la salud y no hacia la enfermedad, ¿qué papel tienen otros profesionales de la salud diferente a los médicos? Y ahí yo quisiera decirle a usted, preguntarle, ¿cómo hacemos para vencer esa división que hay desde los procesos de formación de los profesionales de la salud? No se conocen entre sí en las universidades, se forman como silos. Y después los llevan a los escenarios de práctica y les decimos que tienen que integrarse y que tienen que trabajar juntos y que tienen que trabajar en equipo. Esas dos preguntas. Por una parte, el autocuidado de los profesionales de la salud como ejemplo ante sus pacientes y este tema de la formación de profesionales y de grupos interdisciplinarios en el sector. Yo quería mostrarme aquí el centro, yo soy calvo. Somos varios. Incipiente alopecia androgenética. Los pacientes me consultan, soy dermatólogo, y me preguntan, doctor, si usted no ha resuelto su problema, ¿cómo me lo va a resolver a mí? Es una experiencia, pero realmente no tiene nada que ver con la pregunta que usted me hace, porque aquí hay un problema genético, es uno de los determinantes de la alopecia, en la parte androgenética. No hay más nada que hacer, pues sí hay cositas por hacer, pero no son tan consistentes en los resultados. Pero hay muchas cosas en las que el médico perfectamente puede proyectar hacia sus pacientes la necesidad de cambiar los hábitos, la necesidad de preocuparse más por la prevención y la promoción. El tema de la obesidad, pienso yo que es uno de ellos. De hecho, les confieso que hasta hace unos 6 meses yo tenía 5 kilos menos. Bueno, 4,5 menos, para ser más concretos. Pero unos exámenes que me tomé y me revelaron pues una dislipidemia me permitió pensar en los riesgos cardiovasculares que venían implícitos. Soy todavía joven a pesar de las canas, pero pienso que eso a mí me generó un poquito de angustia, inducida un poquito por la familia, por el medio familiar, y obviamente la angustia también se reveló cuando alguien me dijo, doctor, lo veo un poquito pasado de kilos. Un paciente. Creo yo que más allá de lo que me dijeron esposa e hijos, fue lo que me dijo el paciente. Realmente me impactó. ¿Cómo me va usted a hablar de la psoriasis? Estaba tratándole una psoriasis al paciente y le estaba diciendo, tú tienes que disminuir las grasas saturadas, tienes que disminuir el azúcar, tienes que hacer tales y tales cosas, que era justamente lo que yo no estaba haciendo. Vaya, vea, perdón, lo interrumpo, lo que se come en los congresos de cardiología afuera y lo que se dice adentro, ¿o no, doctor Jaime? Bueno, perdón la interrupción. Sí. Evidentemente, ahí hay un primer factor de impacto para los pacientes. Lo que me dice el médico debe cumplirlo él y obviamente eso es una autocrítica real que hay que hacer, tenemos que hacernos diariamente. Pero yo quiero aprovechar esa pregunta que me hace, de que es que nosotros también somos consecuencia de unos hábitos, de unas costumbres familiares y sociales. Y yo lo veo desde un aspecto no solamente como sabedores de los riesgos, sino como parte de una comunidad, de una sociedad. No estamos exentos de recibir esas influencias. No hacer ejercicio, por ejemplo, porque es que nos escudamos en el tema de que estamos muy ocupados, trabajamos de 6 a 10 de la noche, etc. Yo pienso que tenemos que pensar, pero pienso que la situación es más multidimensional. No solamente somos los médicos que impactamos a los pacientes con nuestras malas costumbres, sino que en todos los sectores de la sociedad hay errores estructurales, esenciales, de formación, que hace que la enfermedad sea más factible de desencadenarse. ¿En qué sentido? Hablemos del Estado. Un ejemplo. El Estado debería valorar más
el tema de la promoción y la prevención. Yo no sé cuáles son los costos reales de las tareas a las acciones de promoción y prevención. ¿Por qué no se valoran más que otros procedimientos? Eso es un interrogante que me lo he hecho yo. De pronto la viceministra me lo va a aclarar ahorita. ¿Por qué no se incentiva desde el estímulo real ese tipo de políticas de reconocimiento sobre lo que se haga sobre las comunidades, sobre las familias? Porque es que no solamente sobre nosotros, sobre las comunidades y las familias. ¿Qué hacen? Yo estoy preocupado por algo que se dijo acá. Las aseguradoras son promotoras en salud o aseguradoras. Yo pienso que, seamos honestos, evidentemente se han comportado más como aseguradoras, y eso se trata de la contingencia de la enfermedad y de las contingencias financieras, pero no sobre la promoción. Yo creo que hay una inconsecuencia entre lo que se dice, lo que se dice ser. Entonces, Alma de Dios Jiménez, y de pronto puede ser alguien con otro comportamiento. No hay coherencia entre su nombre y su accionar o su desempeño social. Yo creo que hay que pensar en los pacientes también. Los pacientes se equivocan. Doctor Muruos, la interdisciplinariedad. Sí. Es que ya llevamos 5 minutos. Bueno, listo, perfecto. Termino con esto. El tema de educación de los médicos, nosotros operamos mucho individualmente. Las escuelas trabajan individualmente en aras pues, de su autonomía universitaria. Tenemos que pensar en los programas, en los planes de estudio comunes, en las competencias comunes. Yo pienso que ahí está la clave. Una de las propuestas que se hizo, y el doctor Mesa es consciente de eso, participó en la Comisión de Transformación, que se habló bastante, fue en generar un currículum general común. Un currículum que permitiera, por lo menos en las cosas básicas y elementales, distinguir a un médico de la costa o de la Universidad de los Andes con el de la Universidad de Montería. Yo pienso que la clave está en generar una unificación, sobre todo sobre los aspectos de promoción, prevención, de salud pública, un enfoque hacia la medicina familiar, no solamente médicos familiares desde la especialización, sino médicos con enfoque familiar y comunitario. Ok. Discúlpeme por el... No, tranquilo, no, ni más faltaba. Tenemos unos 10 minuticos más, yo voy a hacer 3 preguntas. Una que no puedo dejar pasar al doctor Gabriel Mesa, no tanto por la interpelación que le hicieron ahorita, sino por otro tema que me gustaría que usted, con base a la experiencia que han tenido, pudiéramos hablar. Cuidado y cuidadores, cuidado de la salud a lo largo de la vida, cuidado al final de la vida. Para muchos, tareas pendientes en el sector social en Colombia, el tema de cuidado de cuidadores. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué podríamos hacer más? Perfecto, y aprovecho de una vez porque ahí la respuesta creo que para el doctor Burgos queda muy concreta. Las EPS son entidades promotoras de salud, no se entendieron como tal, pero yo creo que el cambio de paradigma es que se tienen que entender como tal, porque finalmente pues una aseguradora paga cuando un riesgo se materializa, es decir, usted asegura un carro, se choca y la aseguradora le paga el carro. En salud, pues usted se enferma, la aseguradora le paga su hospitalización, pero para la aseguradora el negocio es que usted no se enferme y que usted no se choque. Entonces, en el caso concreto, nosotros entendemos que nuestra responsabilidad es acompañar a los afiliados antes de nacer, durante todo el ciclo de la vida, hasta después de morir, porque es acompañar a la familia. Y en el caso concreto de cuidados paliativos, nosotros nos dimos cuenta que nuestros pacientes estaban muriendo muy mal. Es decir, cuando yo digo yo cómo me quiero morir, así no estaban muriendo nuestros pacientes. No como el papá de José Ignacio, sino intubados en un hospital con cosas que no necesitaban. Y nos dimos cuenta que 1.650 pacientes se consumían al final, el último año de vida, 42.000 millones de pesos. Eso no es mucho, si uno mira son 30 millones de pesos por paciente. Pero cuando uno dice, oiga, ¿será que esos 42.000 millones de pesos sí se están gastando bien o podremos hacerlo distinto? Y montamos un programa de cuidados paliativos con Emilio Herrera, que es un español, que su misión en la vida es esa, es montar, pues llevar por el mundo, y Colombia es piloto y nosotros somos pilotos en eso, basado en compasión, cuidar y paliar. Y logramos ver, por ejemplo, que el costo se redujo en un 65%, las hospitalizaciones
el uso de opioides. El 51% de los pacientes murieron en su casa, rodeados de sus seres queridos, con sus mascotas, tranquilos. Donde inclusive en el programa estaba, por ejemplo, unos elementos comunes, el programa está basado en la casa del paciente, donde hay un nivel, digamos, como un hospicio si es necesario, un nivel hospitalario si es necesario, pero idealmente en la casa. Y no es para ahorrar plata, es porque el paciente está mejor en la casa. Donde hay un componente común que es acompañamiento espiritual. Entonces uno dice, pero es que el acompañamiento espiritual no está en el POS. Eso es irrelevante, porque el paciente lo necesita, un acompañamiento espiritual. Quizás va a evitar una hospitalización y va a mejorar el bienestar de todo el mundo. Manejo de síntomas. Ir a verlo a la casa. No es que eso no está en el POS, es que es irrelevante. Es que es mejor verlo en la casa a las 2 de la mañana y controlarle el dolor a esperar que se vaya por un hospital donde no lo conocen, lo hospitalicen, le hagan resonancia y le digan, usted tiene un cáncer. Sí, hace 3 años vengo con un cáncer. Entonces, por eso decía, hacerlo bien es más barato, entender que es para servir y entender que el sistema es de todos, más de los pacientes que de nosotros, porque nosotros vamos a ser pacientes también. Muchas gracias. Doctor José Ignacio, el modelo integral de atención en salud. Yo creo que la inmensa mayoría, por no decir la totalidad del sector salud, está de acuerdo en que ese cambio cultural hay que trabajarlo y hay que ir por esa ruta. Eso necesita de voluntad y de confianza. En su experiencia, ¿cuáles cree usted que son las claves para recuperar la confianza entre los actores del sistema? ¿Usted cree que la implementación del MIAS es una oportunidad para eso o lo contrario? Sin duda alguna, el MIAS es una oportunidad para eso. Es una innovación que ha aguantado 30 años, ¿sí? Porque desde hace 30 años estamos diciendo que el nivel primario es el que soluciona la salud de las comunidades, ¿sí? Y no lo estoy diciendo peyorativamente, viceministra, lo estoy diciendo es que es tan obvio que llegamos tarde a eso. Ahora, con relación a la pregunta de la confianza, si a mí me duelen los desenlaces de mi socio que es la EPS, si a mí me preocupa su patrimonio, si a mí me preocupa su PIG, yo creo confianza a como dé lugar, con hechos, con evidencia, con transparencia. Me preocupa que cada uno de sus usuarios gaste menos. La implementación del MIAS, la implementación de redes integradas de atención, lo he mostrado en varios escenarios. Con la EPS compensar lo que yo le facturo hoy per cápita en el primer semestre del 2017 es la mitad de lo que le facturaba hace 5 años, por la misma enfermedad, por grupos relacionados de diagnóstico. Le cuesta la mitad. Y eso es gracias a una confianza con información por encima de la mesa, porque yo allá no me siento cliente, sino socio. Y porque a diferencia de la discusión anterior, donde cada paciente sano es un cliente menos, para mí cada afiliado sano es un paciente más que yo puedo tratar mejor cuando esté enfermo. Entonces, sin duda alguna, el MIAS es una linda oportunidad y tenemos que velar porque se implemente y defenderla como de lugar en todos los territorios nacionales. Nosotros hemos creado una red de atención nacional, usted la conoce, estamos en 17 municipios de Colombia porque creemos en el MIAS. Ahora, un elemento fundamental en el componente educativo que hacía referencia Orlando. Los médicos hemos distorsionado en la educación a nuestros estudiantes en los hospitales universitarios. ¿Por qué el Instituto Roosevelt decidió meterse al primer nivel de atención hace 5 años si es un hospital por tradición de alta complejidad? Por eso, porque nos sentimos responsables del estudiante de pregrado, porque nos hartamos de decir es que ese médico no sirve, es que ese médico formula muchas cosas, es que todo el mundo se especializa. Pues claro, si ven al doctor Zapata con la cirugía de última generación, con el tornillo más costoso, eso es lo que quieren hacer. Entonces nosotros los hospitales universitarios tenemos un rol determinante en la implementación del MIAS y en la educación del talento humano para que se articule con ese modelo de prestación de servicios. Ahora, voy a cerrar con una frase que siempre doy en mis conferencias, en mis clases. Uno enseña lo que sabe, pero al final contagia lo que es. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy válido, muy bien. Doctor Carlos Francisco, lo dejé de último.
Y lo dejé de último porque es que los medios de comunicación son el cuarto poder. Nos guste o no nos guste, esa realidad. Son el cuarto poder. Lo son aquí y lo son en todas partes del mundo. Lo que hemos escuchado hoy para ese cambio cultural, para esa transformación y ese impacto que se requiere, necesita fundamentalmente de comunicación, de aprendizaje. Me gustó mucho porque la he utilizado también y me alegra lo que dijo Denis Silva sobre aprender a desaprender. Yo creo que los que trabajamos en el sector salud y sobre todo los médicos tenemos que aprender a desaprender para entender mejor qué es la salud y cómo podemos llegarle mejor a los ciudadanos. Pero ustedes son un aliado y uno a veces se siente de los medios de comunicación como que más que un aliado son un enemigo. ¿Cómo se hace para que esa relación mejore y se direccione fundamentalmente a que los ciudadanos de este país comprendan que en su sistema de salud tienen un bien público, un bien común, que es de todos, que todos tenemos derechos y responsabilidades allí? Y ahí creo que los medios de comunicación tienen que contribuir mucho más. Desde su experiencia, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, gracias por la pregunta, doctor Galán. Usted lo dice, pero también debemos empezar por entender que todos los integrantes del sistema de salud, es decir, de este llamado sistema de salud, especialmente los médicos y naturalmente el personal asistencial, es en esencia un comunicador. Y eso amerita también un componente de transformación en la manera en que nosotros nos convertimos en traductores de esa asistencia y obviamente proyectada hacia los pacientes. Si en los consultorios, si en los hospitales, no somos capaces de traducir eso hacia nuestros pacientes, no se lo pidamos a los medios. Porque los medios definitivamente tienen un papel, si bien modulador, son la réplica también de lo que pasa en la comunidad. Y es importante empezar justamente a entender que ese papel de comunicadores lo tenemos todo. Obviamente en los medios ocurren varias cosas. En un país en el que los medios definitivamente están condicionados a los devenires desde el punto de vista económico, porque la mayoría pertenecen a los grupos económicos, pues es muy difícil, obviamente, que estos intereses se desborden. En lo que a nosotros nos toca, por lo menos en mi caso, yo sí creo que cuando hay muy buenos argumentos, que cuando hay muy buenos elementos desde el punto de vista conceptual, en unas fuentes sólidas, usted lo ha sido del tiempo muchas veces, Denis, y nunca le han cobrado un peso por hablar en el tiempo. Paréntesis. Todos los contratos que hace el tiempo, específicamente con sus foros, los hace por encima de la mesa. Y esa es la transparencia que se pide, no que no exista relación, sino que la relación tenga por encima de todo una transparencia, un elemento sobre la mesa. Y eso es lo que no ocurre todas las veces. Frente al artículo de las dádivas y las prebendas, Pedro, corríjame, yo fui uno de los gestores de esa redacción en la ley estatutaria y la defenderé a capa y espada, especialmente en los médicos. Pero resulta que aquí con los medios, para centrarme otra vez en la pregunta, ocurre una cosa, y es que también tenemos que educar a los pacientes para saber captar exactamente la información, para convertirse en los moduladores desde el punto de vista directo de lo que los medios producen, para convertirlos también en unos veedores directos de lo que están mirando y naturalmente de la información que están recibiendo. Y para eso necesitamos ilustrarlos desde nuestros espacios. No esperemos de ninguna manera, ¿sí?, que si un medio de una u otra forma, y eso también es un problema, ¿qué es lo que se vende? Es el caso, la mediatización del único caso, porque los componentes colectivos no existen dentro del marco de la noticia. Sin duda, si la gente lo recibe como un elemento que eleva la lecturabilidad y eleva el rating, pues obviamente los medios desafortunadamente van a inclinarse
hacer por ese lado, a orientarse por ese lado. ¿Qué hay que hacer? Obvio, convertirnos cada uno de nosotros en un comunicador que puede de manera directa tener el control sobre el medio grande. Si toda la gente, efectivamente informada, ilustrada, si pacientes bien informados a partir de los consultorios, a partir del quehacer de cada uno de nosotros, tiene sin duda elementos suficientes para cualificar, para modular y esencialmente para entender o para interpretar lo que un medio de comunicación le está haciendo, sin duda esa persona o apaga el televisor o cambia la emisora o hace cuestionamientos o simplemente no compra el periódico. Creo que es un elemento colectivo. No es fácil, doctor Galán, pero por lo menos en el medio en el que yo trabajo siempre hay un espacio en el que de una u otra forma tratamos de hablar de manera un poquito más allá del evento individual. Y usted lo dice, en ocasiones los medios se interpretan desde el punto de vista colectivo como si fueran enemigos. ¿Sabe qué? A mí también me pasa lo mismo a veces, doctor. Muchas y esto gracias. sin duda tiene que cambiar, porque somos, obviamente, dentro del marco de este colectivo, los efectores directos de lo que pasa en los medios. Y entonces, si nosotros ayudamos a ilustrar, a educar, a ir más allá de los intereses, a convertirnos directamente en esas personas en las personas que dan la información, para que la gente no tenga que buscarla en los medios, creo que el papel de los medios sería otro. Lo que pasa es que dejamos todo allá en una responsabilidad que a veces se diluye. Pero usted tiene toda la razón, doctor Galán. Los medios muchas veces responden a los intereses y no necesariamente a lo que pide la gente. En mi caso, obviamente trato de hacerlo, pero tampoco me queda muchas veces fácil. Muchas gracias. Usted reafirma de alguna manera algo que me dijo un periodista amigo hace muchos años, que me decía que la primera clase en los cursos de comunicación social y de periodismo, fundamentalmente, le decían a los estudiantes: si un perro muerde a un humano, eso no es noticia. Pero si un humano muerde a un perro, eso sí es noticia. Salga a buscar los humanos que muerden perro. De alguna manera es el síndrome de la chiva, que está impregnando mucho de esas informaciones y que de alguna manera no genera la cultura que debería generar. Pero bueno, ya terminamos. Yo les agradezco mucho la paciencia. Creo que logramos aprovechar, yo me voy muy satisfecho, logramos aprovechar a unos panelistas de excepción, muy buenos todos, muy conocedores del sector. Les pido disculpas a quienes tuve que interrumpir, pero pues quería sacarle provecho a todos lo más que se pudiera. Muchas gracias.